Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Qué alegría poder estar una vez más en esta reunión. Gracias al Señor que nos permite juntarnos de manera virtual, pero es una alegría. En esta semana o en estos últimos días hemos estado viendo las lecciones de vida, que son estos libros escritos por el hermano Witness Lee. Estamos en el tomo número 1, en la lección 10, que tiene como título Conocer al Espíritu Santo. Esta noche pues es la segunda reunión que tenemos sobre esta lección. Vamos a ir considerando pues cada uno de los puntos que el hermano va listando en este mensaje. En la semana anterior estuvimos viendo este pues maravilloso tema con relación al tercero de la Trinidad. Realmente necesitamos, como oraba alguien hace un rato, al principio de la reunión, que el Señor de veras abra nuestro entendimiento porque hay muchos asuntos, muchas verdades en las cuales nosotros pues simplemente desconocemos o solo oímos, pero no asimilamos, no consideramos y realmente eh, necesitamos de veras poder conocer al Señor para poder experimentarlo, para poder disfrutarlo y eventualmente para poder expresar a Dios. A veces tenemos la idea de que solo con haber recibido al Señor ya lo expresamos. Esto no es tan exacto decirlo de esta manera. Ciertamente recibimos al Dios triuno como el Espíritu en nuestro interior, pero en realidad, en la práctica, nosotros lo tenemos encerrado en nuestro espíritu, cubierto por nuestra alma. Pero es necesario para que el Señor se exprese que se abra un camino, Dios, desde nuestro espíritu a través de nuestra alma. Pero todo esto que estoy hablando hasta este momento, el hecho de recibir a Dios, contenerlo en nuestro espíritu y permitirle que Él abra un camino, se abra un camino a través de nuestra alma, es algo que Dios hace por medio del tercero de la Trinidad. A ver, nosotros pues creo que como creyentes o como cristianos tenemos una idea bastante clara del segundo de la Trinidad, o una idea, o es lo que más conocemos de la Trinidad. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, pero si ustedes ven nuestras oraciones van dirigidas casi todas al Hijo, ¿verdad? Y nos centramos mucho, pues está bien, es el vínculo que tenemos entre Dios y nosotros, la humanidad de Cristo. El segundo de la Trinidad fue el que tomó ese manto, ¿verdad? El manto de la humanidad. Es decir, añadió a su ser ese elemento de la humanidad, lo cual se convierte en ese vínculo entre Dios y nosotros. Pero el segundo de la Trinidad tomó la humanidad, él, y se la añadió a Dios. Y ciertamente es un vínculo, pero nosotros cómo participamos de eso, ¿verdad? Se ha dicho mucho que nosotros al tener a Dios dentro participamos de todo lo que el Señor experimentó, logró, etcétera. Pero ¿cómo? Esto es a través del tercero de la Trinidad, a través del Espíritu Santo. Entonces debemos, como les digo, tenemos que abrirnos y considerar esto, considerar al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo sea el más pequeño de los tres, de hecho no es así. Por el contrario, el Espíritu Santo es la consumación del Dios triuno. Eso es lo que quiere decir, que el Espíritu Santo es la máxima expresión, el máximo logro, el máximo desarrollo de Dios, si se puede decir de esta manera. La forma más avanzada de Dios es el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Dios puede estar en cualquier lugar y está en todo lugar. Sin embargo, dentro del ser humano puede entrar el tercero de la Trinidad únicamente. El Hijo está sentado a la diestra del Padre, el Padre está sentado en el trono, pero estos dos, el Padre y el Hijo, están en el Espíritu y el Espíritu ahora tiene la capacidad de poder introducirse en la humanidad.
tiene el poder de redarguir a las personas. ¿Cómo nos redarguye Dios? A través del tercero de la Trinidad. Así que tiene un papel muy preponderante, una relevancia grande, y la cual nosotros tenemos que conocerla. Así como cuando hablamos acerca del Hijo, todo lo que hablamos acerca del Hijo es algo maravilloso que nos ayuda a apreciarlo, a alabarlo. Y esto es una gran ayuda en la reunión de la mesa del Señor y de la cena del Señor, porque lo podemos alabar y a no decir las mismas oraciones, porque nuestra consideración se ha ampliado. Pero ahora estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces, la semana pasada veíamos este asunto, que el Espíritu Santo es la expresión máxima del Dios triuno. ¿Eh? El desarrollo, la parte más especializada de Dios es el Espíritu Santo. Mateo 28, 19, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? El orden en el que se mencionan estos nombres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una sucesión, ¿verdad? Hay un listado que se está llevando a cabo y que se dice el Padre, luego el Hijo y de último el Espíritu Santo. Y digo de último no como que fuera al último, sino en realidad es el que está al final teniendo el progreso máximo, ¿ya? El progreso máximo. Así que el Espíritu Santo es la máxima expresión del Dios triuno. Todo lo que el Padre pensó, todo lo que el Padre planificó y atesoró en su corazón, el Hijo lo efectuó y lo logró. El Espíritu es el que lo transmite y también es el que lo imparte. Así que el Espíritu Santo es quien hace esas cosas. Cuando recordamos el relato de la creación, el Padre tuvo la intención, el Hijo dijo la palabra, pero el Espíritu Santo era quien se movía sobre la faz de las aguas. Ese movimiento del Espíritu Santo trajo la vida a la tierra. Así que de nuevo, el Espíritu Santo es la máxima expresión del Dios triuno. El Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu pueden entrar y llegar a la humanidad dentro de aquellos que le reciben, pero esto es por el Espíritu Santo. Juan 14, 16 y 17 dice: el Padre os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de realidad. El Espíritu de realidad es ese consolador que Dios dará y es el que va a estar con nosotros para siempre. Nosotros, cuando recibimos al Señor, nos unimos a Dios por medio del Espíritu y Él no se va de nosotros nunca. Está con nosotros y estará con nosotros para siempre. Luego vimos, al menos aquí en este mensaje, en el punto 3, hay 9 expresiones con relación al Espíritu Santo. Por ejemplo, Lucas 1:35, el Espíritu Santo, y es aquel que participa en la encarnación de Cristo para santificar a los hombres. A lo que se refiere es que el Espíritu Santo, o esta característica del Espíritu Santo, es esta que cubrió a María en la concepción de Jesús, estableciendo la encarnación de Dios, por un lado, pero también estableciendo ese principio, el principio de encarnación, que es para santificar a los hombres para Dios. Y esta santificación corresponde especialmente a la impartición de la naturaleza santa de Dios, lo cual hace que las personas que han recibido al Señor continúen recibiendo el suministro de vida de Dios para que los que lo reciban sean para Dios, vivan para Dios, se muevan para Dios. Así que vimos esta serie de nombres: el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de vida, que es el Espíritu vivificante, y ahí toma
empieza a tomar lo que se llama el aspecto económico del espíritu. Lo que cuando hablamos del aspecto económico tiene que ver con aquello de Dios que se imparte. Tal vez hemos oído la palabra dispensar, que se distribuye, que se da, ¿verdad? Luego el espíritu, aun cuando no había el espíritu, dice. Y luego al final de este listado están los 7 espíritus en Apocalipsis 1:4. Y esto se refiere al espíritu que se intensifica 7 veces. El número 7 representa la compleción, completar algo. Entonces el espíritu edificante es la completación del desarrollo que tiene Dios, que tiene Dios frente a la humanidad para impartirse a sí mismo en nosotros. Yo lo llamo al terminar. Entonces, ahora nos tocaría ver 2 aspectos del Espíritu Santo. Uno, 2 aspectos del Espíritu Santo relacionándose con el hombre. Y esto es importante porque también necesitamos abrirnos al pensamiento o a la carga de Dios, que Dios no quiere solamente estar en el trono desde arriba y viéndonos hacia abajo, porque pueda que tengamos una idea como esa, sino que Dios se quiere relacionar con el ser humano. ¿Qué tipo de relación? No podemos decir que es una relación como de amistad, como conozcámonos, no, sino una relación en la cual Dios se imparte a sí mismo en nosotros para que Él viva su vida en nosotros. Mi hermano amado, estoy en una reunión. Amén, lo llamo al rato. Y yo lo llamo. Entonces, entonces el Espíritu de Dios y Dios mismo se relaciona con el hombre de esta manera, ¿verdad? Impartiéndose, dando a sí mismo, y luego el ser humano que está recibiendo tal impartición no solamente cuando fue salvo, sino a partir de la salvación recibió una impartición, pero debe seguir recibiendo la continua impartición del Espíritu de Dios para que eventualmente exprese a Dios. Como decía al principio, nosotros no debemos abrigar la idea o tener esta idea, pues no sé si será religiosa o fantasiosa, de que simplemente al recibir al Señor lo contenemos, sí, eso sí está bien, pero lo expresamos todavía no completamente. Hay algo de Dios que empieza a expresarse. Amamos a los hermanos, tenemos ese sentir de reunirnos, ese es parte de lo que Dios ha hecho en esa impartición inicial, pero nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, debe dejar de tener como origen nuestra propia emoción o nuestra propia alma y vivir de acuerdo a la vida del Señor que está en nosotros. Eso es expresarlo de alguna manera. Entonces todo esto sucede a través del Espíritu Santo, desde la impartición inicial hasta esa continua impartición del Señor que debe suceder. El Señor se imparte, Él no deja de impartirse, como dice Hebreos, Dios es un Dios que habla y Él no ha dejado de hablarnos nunca. El problema somos nosotros, que no oímos. Apocalipsis dice que Él está a la puerta y llama, pero aquí viene un sí condicionado. Si alguno, condicionado en el sentido de que si escuchamos vamos a abrir, pero el Señor a veces nos habla y nosotros no escuchamos. Nos está hablando por medio de nuestra familia, por medio de la palabra, por medio de los hermanos, pero nosotros estamos así, ¿verdad? Embotados en nuestras cosas, tal vez viviendo vidas pecaminosas, no lo sé, pero todas estas cuestiones hacen que nosotros vivamos con los oídos tapados y no escuchemos al Señor. Por lo tanto, no abrimos la puerta, por lo tanto, el Señor no puede entrar. Así que que el Señor pues tenga misericordia de nosotros y abra nuestro entendimiento, podamos tener otra manera de ver las cosas, ¿verdad? No es algo, este asunto de la vida cristiana no es algo que nosotros podamos realizar o cumplir, sino es solamente la vida de Dios en nuestro interior
si nosotros le damos el espacio que puede llegar a expresar a Dios, expresarlo completamente y representarlo. Así que en el punto número 4 dice que hay dos aspectos del Espíritu Santo en cuanto a la relación entre Dios y los creyentes. Primero, por un lado, Él es el Espíritu de vida en nosotros, para ser el Espíritu esencial de Dios a fin de que tengamos la vida divina para vivir y existir. Eso se relaciona con nuestra salvación. La salvación que incluye la redención, ¿verdad? Que también incluye la justificación, esta parte inicial, esto que cambia nuestra posición solo con el hecho de creer, solo con el hecho de recibir. Pero es necesario tener y experimentar ese aspecto del Espíritu Santo. No podemos decir que experimentamos a Dios o que lo disfrutamos si no tenemos si no tenemos al Espíritu en nuestro interior, ejecutando o haciendo ese aspecto que les acabo de mencionar, que es el aspecto o es el espíritu de vida en nosotros, que trae la esencia de Dios a nuestro interior, hace que nosotros tengamos como algo nuestro la vida divina, de tal manera que podemos vivir y existir en esa creación nueva. Eso es lo que causa el Espíritu Santo cuando entra en nosotros, por un aspecto, ¿verdad? Causa que nosotros vivamos. Antes de recibir al Señor estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestro espíritu estaba amortecido. No podíamos percibir a Dios, no podíamos no lo entendíamos. Sin embargo, luego que Él entra en nuestro espíritu, nosotros ahora vivimos, ¿verdad? No por nuestra vida, porque nuestra vida humana simplemente nos trae la muerte como consecuencia, pero esta vida divina vivifica nuestro espíritu y aún llega a vivificar nuestros cuerpos mortales. Ahora, esto podemos usar como base Juan 14, 17, el espíritu de realidad que estará en nosotros. Entonces, ya esta vida, esta existencia y esta vida que trae como consecuencia haber recibido al Espíritu Santo es la que cambia nuestra motivación, si lo podemos decir así, o la razón de que nosotros existamos. Porque ahora nuestro vivir es para Dios. Y cuando escuchamos este tipo de expresiones nos parece tan lógico, tan normal. Sí, vivo para Dios. Dios es el destino que tengo, ¿verdad? Al final de mi existencia. Pero esto se origina en el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, hay otro aspecto. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, este poder no se refiere, porque pueda que tengamos este concepto, a hacer cosas sobrenaturales. Ese poder para esto, para lo otro. No. Este poder es el poder o la capacidad que recibimos de parte de Dios por este mismo espíritu para funcionar en el cuerpo, para entrar en el servicio en el cuerpo. En otras palabras, el origen de lo que hacemos es este espíritu, pero en este caso no solo es el espíritu que ya recibí y que ya lo tengo, sino que es el Espíritu de Dios que se mueve en mi interior, que se mueva en su interior, así como se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu se mueve sobre la faz de las aguas, el Espíritu cubre la tierra y entonces como resultado de ese mover, la vida se manifiesta, la vida se desarrolla. Entonces, para que nosotros
funcionemos en el cuerpo, se necesita ese poder que da el espíritu que se está moviendo. ¿Cómo se mueve el espíritu en usted y en mí? De dos maneras, ¿verdad? Una, cuando recibimos al Señor. ¿Verdad? Dios está en todo lugar, pero como espíritu entra en nuestro espíritu cuando oramos y le recibimos. Ahí hubo un cierto movimiento. Pero ahora, en nuestro diario vivir, cuando invocamos al Señor, de nuestro interior fluye como un río de agua viva. Pero ¿qué es eso que está fluyendo? Es el espíritu. Y ese espíritu que está fluyendo no está estático. Si está estático, pues no pasa mucho o no pasa nada. Pero en el momento que se le da la libertad a esa agua de moverse, ¿y de dónde se mueve? De mi espíritu a mi boca, de mi espíritu a mi mente. Así es el movimiento de este espíritu. Entonces, cuando hay esa circulación del Espíritu de Dios, desde nuestro espíritu a nuestra mente, de nuestro espíritu a nuestra alma, entonces recibimos ese poder. ¿Cuál es ese poder, verdad? Porque nos dicen a nosotros, hermano, ¿quiere compartir algo? Ay, no tengo nada, no estudié. Y no digo que no estudie, claro que debe estudiar, entrar en la palabra para tocar al Señor y comer de Él y tener algo para dar. Pero en realidad, si a nosotros nos dicen que digamos algo, como Nehemías, ¿verdad? Nehemías oró a Dios y habló al rey, tocó su espíritu de alguna manera, tocó a Dios. Y Dios le dijo qué decir, le puso un sentir muy claro y le dio gracia, que es lo importante, para que este rey le diera permiso de reconstruir los muros, el templo, le diera dinero, le diera materiales, le diera ejército. Pero todo eso lo hizo Dios por medio del Espíritu, fluyendo en este hombre, convenciendo al otro hombre. Aleluya. Entonces, estos dos aspectos son muy importantes. El primer aspecto está relacionado con el aspecto esencial de Dios. Cuando recibimos al Señor, por medio del tercero de la Trinidad que entra en nuestro espíritu y se deposita en nuestro espíritu, recibimos la esencia de Dios. Somos salvos. Pasamos de ser meras criaturas de Dios a ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Pero a partir de allí, nuestra alma debe ser también salva. Nuestra alma debe ser también llena del Señor. Ahí viene entonces esta otra cita de Hechos 1:8. Y recibiréis poder. Cuando usted está orando un buen tiempo, está alabando al Señor un buen tiempo, y hay una necesidad de orar, usted ora de una manera libre, de una manera fuerte. Tal vez no es que tenga que ser así siempre, pero tiene la fuerza, tiene el ánimo para abrir su boca y que salgan palabras de usted. Ahí usted recibió el poder. Vino sobre usted el Espíritu Santo y puede ser testigo en todos estos lugares hasta lo último de la tierra. Pero pasa, ¿verdad? Que hay algunos de nosotros que pasa una semana y de repente ni oramos en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche, o oramos muy poco, nuestra lectura de la Biblia es tan escasa, tan pobre, de repente, o ni nos reunimos, etcétera. Entonces, allí no hay poder. Porque alguien así que está muy débil, tanto en alimentarse como en ejercitarse espiritualmente, no tiene la fuerza. Hermano, usted puede ir a traer a alguien. No, es que no tengo suficiente gasolina. No, es que eso me queda muy lejos de mi ruta. No hay la fuerza. No hay la fuerza. Puede traer a sus hijos a la reunión. Es que son muy rebeldes. No hay la fuerza. Y así podemos poner un montón de ejemplos donde se aplica este asunto, este otro aspecto que se le llama el aspecto económico del Espíritu Santo. ¿Por qué económico? No tiene que ver con ahorrar ni con que sea más barato, no, sino está relacionado con la economía de Dios, que consiste en que Dios imparta.
Entonces este otro aspecto del Espíritu Santo está relacionado con esa impartición. Pero esa impartición, pero para que esa impartición tenga el efecto en usted y en mí, tenemos que estar abiertos al Señor, ¿verdad? Tenemos que estar abiertos. Amén. Entonces vamos a seguir adelante en el punto número 5. Tenemos unos minutos todavía. Déjenme nada más ajustar aquí. Ahora, después de estos dos aspectos que vimos en esta parte anterior, el primer aspecto que está relacionado con el aspecto esencial del Espíritu Santo, que nos trae la esencia de Dios para poder vivir, ¿verdad? Para poder existir saliendo de la mortandad en la que vivíamos antes de recibir al Señor, y por otro lado con el aspecto económico de este espíritu que trae poder, que trae la fuerza, la energía para poder servir al Señor, dice el hermano, pero no piense que servir al Señor es solo ir a predicar, a dar un mensaje o servir en la escuela de la verdad, en la cocina o en alguna cosa práctica nada más, sino que la fuerza que necesitamos nosotros es para levantarnos en la mañana. ¿No tiene usted alguna dificultad con eso? ¿Verdad? A veces estamos tan cansados en la noche y todavía hay cosas que hacer en la casa y todavía nos acostamos con el teléfono así, ¿verdad? Para pasar, se acostó usted a las 10 de la noche y termina a la 1 de la mañana y luego a las 5 y usted tiene aquella dificultad y aquella debilidad para levantarse, ¿verdad? En primer lugar experimentamos eso. Pero luego, aparte de eso, trabajar y luego usted va a la reunión y viene y que no me pidan que hable porque no voy a hablar nada. Y que no me pidan que esto y que... No, necesitamos este poder. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recordemos que este poder es del Espíritu que se mueve. Del Espíritu que se mueve. ¿De dónde se mueve ese Espíritu? En usted y en mí. Desde nuestro Espíritu hacia nuestra boca, desde nuestro espíritu hacia nuestra mente, ¿verdad? Por medio de orar, de invocar al Señor, de leer la Escritura, de memorizarla, porque la palabra debe estar cerca. ¿Dónde debe estar la palabra? En nuestra boca, o sea que la tenemos que estar hablando, repitiendo, memorizando en nuestra boca y en nuestro corazón, ¿verdad? Que nuestro corazón tiene parte de nuestro espíritu y parte del alma, que es la mente, donde atesoramos cosas, donde guardamos cosas. Entonces viene este poder que está prometido, recibiréis poder. Entonces, hermanos, aunque sea desvelado y esto, suena esa alarma. No sé a qué horas les toca a ustedes, a veces me toca a mí a las 4:15 de la mañana, hermanos, esto no es fácil. A esa hora, a preparar la comida de la hermana que se va a trabajar a las 5, las refacciones, y todavía estamos preparando cosas y a las 5:30, ay, empiezan los hermanos a llamar para orar, y ay. A veces digo yo, no les voy a contestar. ¿Qué me falta ahí? El poder prometido en Hechos 1:8. Entonces ese poder está ahí disponible, pero no es un poder que usted solo reciba sin hacer nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted y qué tengo que hacer yo? Abrirnos al Señor. Abra su boca, invoque al Señor. Deje que ese río circule, que esa agua venga de su espíritu a su mente, de su espíritu a su boca. Así que es bien interesante, bien pertinente y una lección sumamente práctica, sumamente práctica. Lejos de ser algo doctrinal, algo que relacionar con algunos misterios y palabras, que pues hay mucho que decir y mucho que hablar, esto es algo en lo cual nosotros podemos practicar. Y le digo, cuando usted empieza a experimentar ese poder, empieza a creer. Bueno, hermano, no somos creyentes, sí, pero somos creyentes que recibimos al Señor, pero no creemos muchas de las cosas que dice el Señor en la Biblia. ¿No se ha sentido usted alguna vez solo o sola, a pesar de que está su familia alrededor? Le falta poder porque el Señor prometió que no nos iba a dejar solos. Y aparte usted está rodeado de su gente. Ese es un engaño de Satanás, pero ¿qué es lo que pasa en realidad? Nos falta fuerza, nos falta ese poder, ¿verdad? Que está prometido, pero hay que hacer una pequeña acción, ¿verdad? Bueno, en el punto número 5
Y al final hay un listado de 10 trabajos, digamos, o 10 cosas que hace el Espíritu Santo. Y es importante, como le decía al principio, es importante que nos demos cuenta que el tercero de la Trinidad es muy importante. De hecho, es tan importante que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Porque uno tiene la idea, alguno puede tener la idea religiosa, el padre es un señor mayor con barba, el hijo pues es joven, 33 años que murió, y el espíritu es una pequeña palomita, ¿verdad? Y así chiquitita. No, el espíritu es grande, es grandísimo, es poderosísimo, ¿verdad? Y él es el que hace, hay que darle crédito por lo que hace. Jesús puso su vida y eso es una cosa maravillosa. Sufrió en carne el dolor y esto es algo pues que merece ser alabado, etcétera, y ser loado por lo mismo. El Padre lo exaltó a lo sumo, ¿verdad? Y el Padre que ha sido misericordioso y aquel corazón maravilloso, pero el Espíritu Santo que hace la labor en este tiempo desde la creación hasta ahora, nosotros desconocemos lo que hace, desconocemos lo que hace. ¿Ah? Es el Dios triuno, son tres que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Primer versículo, Juan 15:26, que ya lo hemos usado algunas veces. Dice, el Espíritu de realidad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, el Hijo. Este asunto de dar testimonio acerca de mí, bueno, lo voy a decir de esta manera. Aquí en este versículo se habla primero del Espíritu de realidad. Eso ya tiene mucho de qué hablar. Luego el otro es dar testimonio. Cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, y no piensen que predicar solo es ponerse en una plataforma y hablar, no. Debemos ver que la predicación del Evangelio, cuando le habla usted a su familiar, a su amigo acerca del Señor, esa es la predicación del Evangelio. A veces nosotros terminamos de conversar y de repente no concretamos por lo menos otra reunión. Porque no haga esto de que tiene un contacto y rápido se lo quiere llevar usted a la reunión grande o a la reunión de oración. Tenga paciencia. Cuando usted tenga un contacto y se acerque a una persona, si se logra abrir y algo, por lo menos quede una vez más de reunirse con esta persona 8 días después, por ejemplo, y tenga 2, 3 reuniones y poco a poco el Señor lo va a guiar a llevarlo o llevarla a a la reunión de los hermanos. Pero ¿quién es el que da testimonio acerca del Hijo? El Espíritu. Así que, por un lado, nosotros tenemos que hablar el Espíritu. Así que para predicar el Evangelio necesitamos estar llenos de ese poder que prometió el Señor. Orar, invocar al Señor y aún mientras estamos hablando, seguir orando y seguir invocando. Pero también quien convence a las personas es el Espíritu. Así que debemos estar siempre conscientes de eso. No es que usted y yo lo vamos a convencer o la vamos a convencer a la persona que estamos cuidando, compartiendo, etcétera, sino que es el Espíritu. Así que aún a la persona con la que usted le esté predicando el Evangelio, hacemos bastante bien con el hecho de llevarlos a orar. Oremos por tu, ¿tienes alguna necesidad por la cual orar? Y ya con eso obtenemos un buen inicio. Así que es el Espíritu que trae la realidad de Dios a las personas, que los saca de esa fantasía en que viven y aún a nosotros mismos, porque aún siendo creyentes, nosotros retrocedemos muchas veces en nuestra manera de considerar las cosas y nos olvidamos que quien nos da el trabajo, quien nos da la vida, quien nos da la salud es Dios y no nuestras manos, ¿verdad? Sigamos. Juan 16:8. Y cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado. Y este es otro asunto relacionado con lo que acabamos de mencionar. ¿Quién es el que convence al mundo de su condición? Es el Espíritu. Así como se movía el Espíritu sobre la faz de la tierra, y la tierra estaba cubierta por agua, porque había sucedido un juicio allí. Y para que haya sido ejecutado ese juicio, algo tuvo que pasar anteriormente. Pero la tierra estaba sumida en la muerte. El mover del Espíritu trajo la vida.
Así que a las personas las convence el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Así que por eso es que usted puede haber escuchado, antes de ir a hablarle a alguien, ore, ore, ore. ¿Y esa oración qué hace? ¿Qué hace? ¿Y qué le pido a Dios si voy a orar por alguien, por mi vecino, por mi amigo, por mi compañero de trabajo? ¿Qué le debo pedir? ¿No? Que el Espíritu venga y lo convenza. Que el Espíritu venga y lo convenza de pecado. Que lo convenza de justicia y que lo convenza de juicio. Que todo lo que el Señor quiera decir por medio de nosotros concuerde con lo que el Espíritu le está hablando a las personas, y el Espíritu lo está haciendo aún. Juan 3:6. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. A veces yo escucho, cuando escucho este versículo, a veces se oye el compartir de que no, acuérdese que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que esté en el Espíritu, hermano, hermana, porque mire, si usted está en la carne, le va a dar carne, ¿verdad? Pero no se refiere solo a eso, sino que debemos recordar que lo que estamos hablando ahorita es la obra del Espíritu, la labor del Espíritu, lo que el Espíritu hace. Entonces, el Espíritu lo que hace es que produce espíritu. No es que estemos hablando de que su espíritu humano o mi espíritu humano esté teniendo algo siendo producido, sino que aquí dice, de hecho, en la lectura deberíamos prestar atención al hecho de que el primer espíritu mencionado en este versículo está escrito con E mayúscula, lo cual hace referencia al Espíritu Santo. Entonces, leamos la frase nuevamente con esto en mente. Lo que es nacido del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo, Espíritu es. Otra vez. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué produce el Espíritu de Dios? Produce espíritu. Aún desde la formación de Adán, ¿verdad? El Espíritu de Dios viene y produce algo. ¿Qué produjo en el hombre? El espíritu humano. Amén. Entonces, Dios que produce espíritu. Dios que produce espíritu. Eso es lo que hace Dios. A veces nosotros nos preocupamos porque nosotros o los que nos rodean estén en el espíritu. Ahora le pregunto, ¿qué es estar en el espíritu? ¿Ah? En realidad, nosotros podemos poner la mente en la carne o en el espíritu. Eso. La Biblia habla de andar en el espíritu. La Biblia habla de poner la mente en el espíritu. ¿Ah? De llegar a andar por el espíritu. Pero quitemos eso aquí para este ladito un momentito. Aquí dice, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que le voy a decir esto a usted. Dios, el espíritu, solo produce espíritu. Así que simplemente abrámonos al Señor. ¿Y qué produce el Señor? Espíritu. Eso es lo que produce el Señor. Produce espíritu. Cuando usted esté en una situación de ponerse de acuerdo, ya sea con su esposo, su esposa o los hermanos, ¿qué necesitamos hacer? Solo dejar al Señor fluir. Dejar que Él hable. ¿Qué produce el Espíritu? Espíritu. Eso es lo que produce el Señor. En la regeneración de cada uno de nosotros y de cualquier otro que haya sido salvo, lo que produjo el Espíritu Santo es espíritu. Cuando nosotros hablamos por el Espíritu, se produce espíritu. Amén. El siguiente versículo es Tito 3:5. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Amén. Y aquí de nuevo, solo donde estoy. Aquí de nuevo vamos al asunto de la salvación inicial o la regeneración, con el espíritu esencial de Dios. ¿Qué trae este espíritu? ¿Qué trae este aspecto o característica del Espíritu Santo? Que nos trae a nosotros a la existencia y al vivir a Dios. A existir
como nueva criatura, en la nueva creación, y a poder vivir a Dios. Esto es la salvación inicial. Ahora, 2 Timoteo 1:14, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Este Espíritu Santo que tenemos en nuestro interior, ¿para qué lo tenemos ahí? ¿Para qué lo recibimos? Y esto es más que simplemente para evitarnos el castigo eterno. Claro que lo evita, pero no solo esa es la razón por la cual tenemos a Dios en nuestro espíritu. Tenemos a Dios en nuestro espíritu para que Él sea la fuente de todas las cosas que hagamos, pensemos, digamos, etc. Pero para que Él de veras sea la fuente, tiene que estar fluyendo. ¿Conocen algún nacimiento de un río? ¿Verdad? Entonces muchos ríos nacen así como en la montaña. Hay una como cueva y de dentro de la tierra sale aquel chorro de agua y luego busca un cauce. Pero esos nacimientos están destapados, no están cubiertos. Permiten que el río fluya, que el agua fluya formando el río. Entonces nosotros recibimos al Señor en nuestro espíritu para que Él fluya. Pero ese fluir de Dios se lleva a cabo si nosotros se lo permitimos. Esto puede sonar pretencioso, pero es así. Si usted se cierra y no le permite al Señor fluir, Él no va a fluir. Por eso el Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Él no entra. Es que, hermano, Él tiene poder para entrar. Por supuesto que tiene el poder para entrar. Hermano, si el Señor quisiera, Él fluyera de mi interior y de su interior. Por supuesto que si Él quisiera, lo haría así. Pero en su plan está eso de otra manera. ¿Cómo es la otra manera? Dios espera que nosotros voluntariamente nos abramos a su fluir. Como voluntariamente lo recibimos al ser salvos, ahora voluntariamente ahora el Señor espera que voluntariamente nosotros nos abramos a Él y Él pueda fluir. Si no se abre usted y si no me abro yo, el Señor no fluye. Así Él determinó esto. ¿Esto por qué es? Porque Dios es un Dios celoso. ¿Y eso qué significa? Que a Dios no le gusta que nosotros pues amemos otras cosas por un lado, pero tampoco que le amemos a la fuerza. Él quiere que voluntariamente nos demos a Él. Así que el Señor está como el Espíritu en nuestro interior para que podamos ser suministrados continuamente por estas abundantes riquezas del Señor. Muchas de las situaciones que nosotros vivimos, que son incómodas, que son dolorosas, pues no les digo que se puedan evitar que sucedan, no, pero por lo menos que nosotros aprendamos el secreto que aprendió Pablo. ¿Cómo será ese secreto? Que él estaba conforme teniendo y no teniendo. Él estaba sobrio, no tenía, amén, ¿verdad? Tenía, amén. Pero ¿cómo somos nosotros? Por el contrario, no tenemos, nos angustiamos, nos ponemos deprimidos y una serie de cosas negativas, ¿verdad? Y cuando tenemos, nos olvidamos del Señor, ¿verdad? Eso somos nosotros. Pero Pablo aprendió el secreto. Pablo aprendió el secreto a estar contento teniendo y no teniendo. Entonces, si nosotros estamos constantemente suministrados por la vida divina desde nuestro interior, al estar abiertos, usted se va a dar cuenta que va a estar en una situación difícil y va a confiar en Dios. Va a tener la suficiente fortaleza para aún en medio de la necesidad estar abierto y estar abierto al Señor. Y por otro lado, cuando esté en la abundancia, en la bonanza, no va a fallar, no va a faltar, no va a irse a otro lado y esto y lo otro porque ahora ya puede, sino que por el contrario va a ser sobrio y sobrio. Así que es necesario que este espíritu tenga el espacio para fluir, por más pequeño que sea,
el espacio va a permitir que empiece a fluir el Señor y entonces vamos nosotros a experimentarlo a Él, especialmente como gozo, como paz, que son los frutos del Espíritu. Aleluya. Otro versículo, primera de Juan 2:27. Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él, del Hijo con el Padre, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y este es un versículo que más nos muestra esto que estamos compartiendo ahora, ¿verdad? La unción, ¿qué es? La unción en hace referencia al hecho de ungir al sumo sacerdote. La unción que recibía, que era un chorro de aceite, pero no era un chorrito, así que le untaba la coronilla, ¿no? Ese era un chorro de aceite que descendía por toda la cabeza, por la barba, por los vestidos y hasta abajo. Eso, por supuesto, representa al Espíritu Santo de Dios moviéndose, ¿verdad? Moviéndose nuevamente. Hoy día, ¿de dónde se mueve el Espíritu Santo? Desde nuestro espíritu hacia nuestra boca, desde nuestro espíritu hacia nuestra mente, desde nuestro espíritu hacia nuestro corazón. Mire en Deuteronomio cómo fue la instrucción del Señor con respecto de la palabra al pueblo de Israel. Y la repetirás a tus hijos. La palabra, andando por el camino, cuando se levanten, cuando se acuesten. Hermano, ¿qué hace eso en los salvos? ¿Qué hace ese repetir la palabra del Señor constantemente? Que la unción nos enseñe lo que acabamos de leer ahora. La unción es ese espíritu derramándose, pero es un ejemplo, ¿verdad? Es una figura, el espíritu derramándose. Y a mí se me viene otra vez Génesis, ¿verdad? El espíritu moviéndose sobre la tierra. Ese aceite en movimiento, no el aceite ya guardado. Allá tengo el aceite guardado en un frasquito ahí que se quede. No, no. Ese aceite hay que derramarlo. Ese aceite tiene que tener movimiento. Entonces, esa unción, cuando habla la palabra unción, es ese aceite en movimiento. Si el aceite está en movimiento, ¿qué va a pasar? No tendremos necesidad de que nadie nos enseñe. ¿Eso qué significa? Que el mismo fluir del Señor nos va a tocar y nos va a mostrar qué hay que hacer, qué no hay que hacer, a dónde ir, a dónde no ir. Esa va a ser la unción enseñándonos. Pero otra vez, la unción que es el aceite moviéndose, el espíritu en circulación, no el espíritu encerrado en nuestro espíritu sin opción a moverse, sino el espíritu que tenga espacio para moverse. No hay necesidad de que nadie nos enseñe. Y sí, básicamente esto. Y hay que permanecer en ello. Hay que permanecer en ese espíritu. Hay que permanecer teniendo ese espíritu en movimiento. Hay unos cuantos puntos más, pero solo quisiera hacer mención de nuevo de esta lección número 10 de conocer el espíritu, de este libro de lecciones de vida por el hermano Ni. La otra vez el hermano Edward Kruger nos mostró su librito. Entonces hay libros de esos disponibles. Vayan a conseguir su libro. Ahí está, miren. Vayan a conseguir su libro. Apenas lo que aquí comentamos es un pequeño comentario que yo diría no le hace honor a ese mensaje maravilloso. Así podemos durante la semana leerlo despacio, leer las citas, ir a las notas, compartir con alguien y esta lección va a abrirnos a nosotros un panorama grande frente a nuestros ojos, así como con Giesi, ¿verdad? Nos atacan y vamos a ver ese ejército que está con nosotros y vamos a decir con toda confianza, no, si más son los que están con nosotros que contra nosotros, ¿verdad? Pero necesitamos tener una visión celestial de esta manera. Entonces vayan a los libros, ¿verdad? Ahí están las lecciones, aún en la página de lsm.org también puede usted revisar y volver a leer, bueno, y leer y volver a leer, vuelva a leer y lea una y otra vez esto, ore al Señor cuando esté leyendo.
cuando usted ora antes de leer y durante la lectura, el Espíritu de Dios está fluyendo en su interior, le enseña, le alumbra. Así que, hermano y hermana, sea animado. Mañana también hay reuniones y oportunidad de recordar al Señor por el Espíritu. Aleluya. Yo me detengo acá. Amén, mis amados hermanos. Amén, hermano José. Gracias por este compartir tan maravilloso. Recording stopped. Amén. Bueno, hermanitos y hermanitas, pasamos a compartir lo que el Señor nos haya regalado. Máximo 3 minutos, por favor, que lo que el Señor nos haya dado, no que demos un mensaje, sino que lo que el Señor hayamos ganado de este mensaje, de esta lección. Adelante, hermana Ludinda. Amén, hermano, gracias. Sí, bueno, qué bendición, hermanitos, este tema. Y le damos gracias al Señor porque a través de su espíritu recibimos ese poder como para estar atentos y es como es el mejor regalo que el Señor nos dio para que nosotros estemos atentos todo el tiempo y conectados con Él, que es la máxima expresión de Dios. Es la vida entrando en nosotros, es el otro consolador y nos lo deja para siempre. Él nos dejó el Espíritu para siempre. Entonces, ¿qué hace? Además de todo lo que hace, santifica a los hombres y se está impartiendo constantemente para que nos mantiene con nuestra mirada todo el tiempo para que vivamos a Dios. Y nos habla ahí que también es el Espíritu vivificante, nos habla de los 7 espíritus. em, es realmente el mejor regalo que Dios nos ha dado, tener ese espíritu que siempre nos mueve, que nos da vida, que nos anima y que nos llama para que nos reunamos, para que buscamos al Señor. Él siempre nos está animando. Entonces, gracias Señor porque ese espíritu nos lleva, vino y nos lo trajo y nos lo mandó. Y 7 veces intensificado para que esté siempre dentro de nosotros animándonos a vivir una vida santa. Eh, es impresionante, hermanos, ese regalo que Dios nos dio, el Espíritu Santo, para que vivamos atentos a Él todo el tiempo, para que estemos abiertos a Él. Nos da poder, nos da fuerzas, se está moviendo de nuestro interior y, y bueno, nos llama a que hablemos la palabra por todas partes con ese poder que el Señor nos dio. Le damos gracias al Señor porque vivimos en esa realidad del Espíritu Santo, que es el que nos sostiene, el que nos alumbra, el que nos anima, el que nos da vida. Gracias, Señor, por ese Espíritu tan poderoso que eres tú mismo y que está 7 veces intensificado para que nosotros podamos tener una relación y recibir esa impartición permanente de Dios para que funcionemos en la iglesia y para que Amén. seamos llenos de Él todo el tiempo. Amén. Amén. ¿Quién más puede abrir su micrófono? Adelante, hermana Ana Arango. ¿Cómo está, hermano? Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermano. Aleluya. Aleluya, porque cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos ese divino espíritu. Pero el espíritu está encerrado por nuestra alma. Por eso necesitamos, pues tenemos tantos problemas, porque el alma tiene que ser quebrantada para que el espíritu pueda moverse libremente en cada uno de nosotros. El hermano hablaba que el espíritu siempre tiene que estar en movimiento, pero si nosotros, el Dios nos dio un albedrío de que nosotros tenemos que dejar permitir que el Espíritu fluya a través de nosotros e imparta, Él es el que imparte todo lo que Dios es en nosotros, pero nosotros tenemos que darle permiso para que el Espíritu fluya en nosotros libremente y pueda darnos lo esencial, ya lo recibimos cuando inicialmente creemos en el Señor, pero Él diariamente nos tiene que dar la parte económica, que es el Espíritu de poder. Necesitamos ese Espíritu de poder para funcionar en todo, en el cuerpo,
para que seamos fuertes, nosotros recibir poder para la predicación del Evangelio, porque es el Espíritu el que convence a las personas de pecado. Nosotros por nosotros mismos no somos los que hacemos fuerza para salvar a las personas. Necesitamos ser revestidos de este espíritu económico para atraer las personas a Dios, para ser esos sacerdotes que intercedemos por los pecadores, pero es el mismo espíritu que es el que elige a quién salvar. Pero tenemos que permitírselo, que el Señor opere en cada uno de nosotros para quitarnos el miedo que hay en nosotros y entender que es una bendición que permitamos que el Espíritu fluya a través de nosotros, porque Él es el que imparte todo lo de Dios a nosotros. El Espíritu es de lo más importante para nosotros, tener que Dios quite esos velos de nosotros para que podamos ver que el Espíritu a través de moverse en nosotros nos está suministrando todo lo que es Dios consumado. Es que la consumación de Dios es el Espíritu y solo se transmite si nosotros permitimos que fluya a través de nosotros. Amén, Amén, hermana hermanos. Ana. ¿Quién más? Bueno, me gustó mucho el artículo de Romanos 15 y 16. Para ser ministros de Cristo Jesús a los gentiles, un sacerdote que labora, sacerdote del Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y me gusta mucho el tema aquí, el P.N.T. que nos dice lo que Pablo hizo al predicar el Evangelio y ministrar a Cristo a muchos gentiles fue un servicio sacerdotal ofrecido a Dios, y los gentiles que ganó mediante la predicación del Evangelio fueron una ofrenda presentada a Dios. Por medio de este servicio sacerdotal, muchos gentiles que eran inmundos y contaminados fueron santificados en el Espíritu Santo y llegaron a ser tal ofrenda, una ofrenda aceptable a Dios. Fueron separados de las cosas profanas y fueron saturados con la naturaleza y el elemento de Dios, y así fueron santificados tanto en posición como en carácter. Oh Señor Jesús. Amén, hermanitos. ¿Quién más tiene su profetizar? Amén, Luz hermanita. Marina, hermanita Luz Marina, después la hermana Marta Muñoz y después la hermana Karina. Amén, amén, Señor Jesús. Gracias, Espíritu esencial, Señor, que es el que nos trajo de muerte a vida, Señor. Qué precioso. Gracias, Señor, que hoy nos está revelando más cuál es la función tuya en nosotros como el Espíritu esencial. Gracias, Señor, porque nos muestras también cuál es el espíritu de poder, el espíritu económico, Señor. Queremos abrir nuestro ser a ti, Señor, para que ese espíritu económico fluya de nuestro espíritu a nuestra boca, a nuestra mente, para poder hablar tu palabra, Señor, para poder traer a otros, Señor, a ti, con ese poder, Señor, que tú nos das a través de tu espíritu económico, Señor. Que sea una realidad, Señor, que sea una realidad. Tu espíritu vivificante, nosotros te amamos. Gracias por tu espíritu que mora ahora en nosotros. Gracias porque nos revelas más, cada día más, quién eres tú, Señor, quién es el triuno Dios. Hoy, Señor, te damos gracias por el espíritu vivificante y el espíritu esencial. Amén. Adelante, hermana Marta Muñoz, después la hermana Karina. Y después... Gracias por esta bella palabra. Y recibiréis poder. Sí, como decía el hermano, que el poder no es para hacer cosas, milagros. Sí, sí, sí puede ser así, sino que es el poder para la función, para el servicio dentro del cuerpo. Y me gustaba mucho, yo no leo, yo no me reúno, yo no oro, no voy a tener esa fuerza. Por eso hay días que uno no puede tener fuerza, porque precisamente no se abrió el Señor para que Él se suministrara como ese poder. Y a diario necesitamos tener ese poder para vencer todas las cosas malignas, para vencer todas las dificultades. Por eso Pablo sabía estar contento con tener y no tener,
porque él siempre estaba revestido de ese poder, porque siempre iba al Señor, disfrutaba al Señor y recibía ese suministro. Y que ese suministro es muy grande, porque si de pronto uno veía el Espíritu como muy pequeño, porque era el tercero, es el tercero de la Trinidad, pero vemos que Él es el que nos trae toda la esencia, todo lo que es Dios. Por eso Él dijo que Jesús decía que cuando recibiéramos ese Espíritu íbamos a hacer cosas más de las que Él nos había mostrado. Y entonces ese es el que nos sostiene, nos mantiene, esperando el regreso de nuestro Señor Jesús. Gracias, mis hermanos, por esta palabra que me anima cada día. Amén. Hermana Karina, después la hermana Gloria. Amén, hermanitos. Alabado sea el Señor, porque nos hizo un espíritu para contenerlo a Él como espíritu, para contener el espíritu de Dios. Eh, Impresionante lo que dijo el hermano, ¿no? Que el espíritu de Dios nos es dado no solo para ser salvo del lago de fuego, sino para dar testimonio para eh, elevarnos, ¿no? Nuestra humanidad, elevarnos a la posición de Dios, ¿no? O sea, de tener la divinidad en nosotros para que el Señor opere en nosotros, o sea, en las situaciones, eh, podamos experimentarlo, conocerlo y el Señor nos dé, o sea, el denuedo, el Espíritu nos da el denuedo de hablar la palabra, de discernir las cosas, vencer y aún de andar conforme a Dios, ¿no? Esto es muy precioso, que el Señor nos fortalece con su Espíritu para cumplir su voluntad, para traer, o sea, para que su reino, ¿verdad? Su gobierno se exprese en nosotros, sea establecido aquí en la tierra. Cuando el Señor está presente su reino, que Él es el reino. Em, Uy, su mecha. Uf. Ay, hermano, me picó una abeja. Amén. Amén. Es que estoy como en una finquita. Ay, Señor Jesús. Amén, hermanitos. Bueno, alabado sea el Señor por el Señor como Espíritu que nos fortalece tanto interno como externamente para dar testimonio del Señor, hermano. Eh, ¿Qué? Eh, las cosas, o sea, la obra de Dios la hace el Espíritu. Entonces, necesitamos ejercitar el Espíritu. Realmente vi lo que es importante, ejercitar nuestro Espíritu para que el Señor pueda obrar ricamente en nosotros, ¿no? Amén.